Bueno, vamos con el vamos con el último ejercicio que vamos a plantear hoy, que será, de acuerdo, otro problema de bombas centrífugas. Es el examen de febrero de 2015, problema 1. Nos dice: en una instalación hidráulica se eleva agua entre los depósitos abiertos a la atmósfera de grandes dimensiones en los que la diferencia de altura entre las superficies libres es 25 metros. ¿Vale? Es nuestra altura geométrica. Para elevar el agua se utilizan dos bombas idénticas dispuestas en serie, cuya curva característica individual para N1 750 revoluciones por minuto es, y nos da la curva característica de la bomba. Una de las bombas está conectada a un motor eléctrico que irá a una velocidad N1 y la otra se acciona por un motor eléctrico que lleva acoplado un variador de frecuencia que permite modificar la velocidad de giro. Es decir, habrá una bomba que está girando a 750 revoluciones por minuto y habrá otra bomba que está girando a otra velocidad. El diámetro rodete es de 45 centímetros, la anchura de los álabes a la salida es de 15 milímetros y el ángulo de salida de estos es de 15 grados. Es decir, nos dan la anchura de los álabes a la salida, que son 15 milímetros, el ángulo, de acuerdo, de los álabes también a la salida, y supongo, porque la verdad es que no está bien escrito, que el diámetro, este diámetro rodete que nos dan también sería el diámetro a la salida. Ahora luego comprobaremos a ver qué es lo que nos hace falta. Considérese en todas las situaciones un rendimiento orgánico y volumétrico de 0,97 y 0,25 y un coeficiente de disminución de trabajo de 0,8. La tubería de aspiración tiene un diámetro de 15 centímetros, una longitud de 6 metros, está provista de una válvula de pie con alcachofa con un coeficiente de pérdida de carga de 5. Y la tubería de impulsión tiene 10 centímetros de diámetro, en este caso ya veis que los diámetros son diferentes, una longitud de 40 metros y un coeficiente global de pérdidas locales, excluyendo la pérdida de energía cinética correspondiente al chorro en el depósito superior de 5,5. Se supondrán factores de fricción de 0,02 y 0,018 en aspiración e impulsión respectivamente. Y finalmente dice que la segunda bomba, esa que nos han dicho que estaba accionada por el motor eléctrico con variador de frecuencia, dice que la segunda bomba gira a 900 revoluciones por minuto. Tomando alfa 1 es igual a 90, es decir, no existirá perrotación, por tanto no habrá velocidad inmutada a la entrada, nos pide que determinemos. Primero, la curva resistente de la instalación. La curva resistente de la instalación. Bueno, como siempre, como hay un montón de datos, ya sabéis que lo primero que hemos hecho ha sido agrupar todos los datos aquí para tenerlos un poco disponibles. Ya veis que todos los enunciados de estos problemas son bastante largos, ¿de acuerdo? Y hay que intentar, ¿de acuerdo? Pues no dejarse ningún dato por ahí en el tintero. Con lo cual, la curva resistente que nos piden de la instalación será la suma de la altura geométrica más las pérdidas. Y mirad, como en este caso las tenemos diferenciadas en el tramo de aspiración y el tramo de impulsión, hemos puesto, de acuerdo, dos términos. Hemos puesto las pérdidas en el tramo de aspiración y las pérdidas en el tramo de impulsión. Con lo cual tenemos la altura geométrica que eran 25, planteo las pérdidas en el tramo de aspiración, 8 veces caudal al cuadrado partido pi cuadrado, g, el tramo de aspiración tenía un diámetro de 0,15, su coeficiente de fricción era 0,02, una longitud de 6, y nos han dicho que en el tramo de aspiración las pérdidas eran de 5. Todos esos datos los teníamos, el diámetro de aspiración, ¿de acuerdo? Que era 15, la longitud, ¿de acuerdo? Y el K. Y el coeficiente de fricción. Y hacemos lo mismo para el tramo de impulsión, ¿de acuerdo? El tramo de impulsión tiene 10 centímetros de diámetro, que sería este de aquí,
Su coeficiente de fricción es 0,018, tenemos 40 metros. Y en este caso nos han dicho que las pérdidas, de acuerdo, en el tramo de impulsión serían 5,5, pero como no se contabilizaba la pérdida de energía cinética en la entrada al depósito superior, sería, ya lo veis aquí, 5,5 más 1, 6,5. Sería este término de aquí. Así que hemos operado eso y la curva resistente a la instalación sería 25, el término independiente, y después nos queda 12.266 Q cuadrado. Ese es nuestra curva resistente de instalación. B. Nos pide altura manométrica que proporciona cada bomba en las condiciones descritas. Y mirad, como tenemos la curva característica de la bomba girando a 750, esta es la que nos han proporcionado, con velocidad 1, esa curva característica, tenemos que averiguar aquella que corresponde a una velocidad de 900 revoluciones por minuto. Con lo cual vamos a aplicar las condiciones de semejanza, ¿vale? Aplico el coeficiente caudal, como N1 son 750 y N2 900, nos quedaría esa relación de caudales. Y aplico el coeficiente manométrico y sería la misma relación, de acuerdo, pero con el cuadrado. Esta sería la relación de alturas manométricas. Esas dos relaciones las llevo a la curva característica. Es decir, h sub m sería igual a 750 partido de 900 al cuadrado h sub m', 25, 1 menos, y en el caudal pondremos 750 partido de 900 Q'. Solamente hemos operado eso, es decir, solamente lo que hemos hecho ha sido pasar el 750 partido de 900 al cuadrado dividiendo. He quitado las primas, ya sabéis que eso simplemente es un artefacto, ¿de acuerdo? Para organizar la curva característica. Y lo que tenemos al final es esto de aquí, que sería la altura manométrica de la segunda bomba. Como se trataba de un acoplamiento de acuerdo en serie, lo han indicado ellos, pues evidentemente la altura manométrica neta, la altura manométrica total, sería la suma de una y de otra, con lo cual he sumado las dos alturas manométricas y nos da 61 menos 31.250 Q cuadrado. Bueno, pues como ya tenemos, por un lado hemos calculado en el apartado anterior la altura resistente y ahora acabamos de calcular la altura manométrica del acoplamiento, simplemente las igualamos. ¿Vale? En el punto de funcionamiento, esos dos términos tienen que ser iguales, con lo cual, al igualar, obtengo un caudal de 0,02876 metros cúbicos por segundo. Ese sería el caudal bajo el cual estarían trabajando de acuerdo a las bombas, de acuerdo en la instalación. Y si ese caudal lo llevamos a cada una de las expresiones de la altura manométrica, obtendremos la altura manométrica proporcionada por la una y por la otra. Lo llevamos a la altura manométrica de la bomba 1 y nos da 12,076, y lo llevo a la curva manométrica de acuerdo a la bomba 2 y nos da 23,076. Siguiente apartado, nos pide el ángulo que se desvía la velocidad relativa a la salida del rodete en cada una de las bombas. Es decir, nosotros sabemos, de acuerdo, que se produce una desviación angular a la salida del flujo del rodete, de tal forma que lo que tenemos que hacer es calcular esa desviación, es decir, el ángulo de acuerdo que el flujo formaría de acuerdo con la orientación de los salares.
Nos lo piden para cada una de las bombas, es decir, hay que hacer los cálculos de acuerdo para una bomba y para la otra. Mirad, aquí hemos empezado con la bomba 1, ¿vale? La que gira a 750. Con lo cual, vamos a plantear primero la salida al rodete teórica. Y en la salida al rodete teórica calcularemos primero la velocidad de arrastre. Repito, de esta bomba la velocidad angular era en 750. Y el diámetro de la salida, esto era para ambas bombas, el diámetro no lo habían dado, el diámetro de salida para ambas bombas era de 45 centímetros. Lo tenemos aquí. Con lo cual diámetro partido por 2 y ya tengo la velocidad de arrastre U2. Para calcular la velocidad meridiana, primero calculamos el caudal del rodete. El caudal del rodete es el caudal partido del rendimiento volumétrico. Nos han dicho que considerábamos un rendimiento volumétrico en cualquier caso de 0,95. Perdonad. Con lo cual tendríamos el caudal del punto de funcionamiento, el que hemos calculado anteriormente, 0,02826, partido del rendimiento volumétrico, y eso nos da 0,0303 metros cúbicos por segundo. Bueno, pues con eso ya podemos calcular la velocidad meridiana 2, que sería el caudal del rodete, partido de la sección de paso. La sección de paso sería pi, el diámetro y la anchura de los álabes a la salida, que eran 15 milímetros, con lo cual tendríamos 1,4286 metros por segundo. Mirad, este ángulo, en la salida radio teórica, este ángulo ya sabéis que es el ángulo de orientación de los álabes, y ese ángulo lo tenemos. ¿De acuerdo? Ese ángulo varía 15 grados. Por lo que planteamos la tangente de este triángulo, la tangente de ese ángulo, que sería velocidad meridiana partido velocidad de arrastre menos velocidad azimutal, los 15 grados, la velocidad meridiana, la velocidad de arrastre, y obtengo la velocidad azimutal. Esta es, por tanto, la velocidad azimutal teórica, porque la estamos haciendo con el triángulo de velocidades de salida teórica del rodete. Y como nos daban el coeficiente de disminución de trabajo, y el coeficiente de disminución de trabajo es la velocidad azimutal real partida de la teórica, de ahí podemos despejar. La velocidad azimutal real será 0,8, que es el coeficiente de trabajo, coeficiente de disminución de trabajo, por la velocidad que hemos calculado. Y eso nos da 9,782. Bueno, pues ahora que ya tenemos la velocidad azimutal real, podemos plantear el triángulo de velocidades, la salida del rodete, pero real, donde tendremos una velocidad azimutal real y, por supuesto, este ángulo habrá variado. De tal forma que la tangente de ese ángulo sería la velocidad meridiana partido esto de aquí, ¿de acuerdo? Esta cantidad, que sería la velocidad arrastre menos velocidad azimutal real, y simplemente subiendo los datos obtengo un ángulo de 10,264. Con lo cual, la bomba 1 presentaría una desviación angular que sería beta 2 menos beta 2', como beta 2 nos han dicho que es 15 grados, 15 grados menos 10,264, eso presenta una desviación angular de 4,736 grados. Nos lo pedían para las dos bombas, pero la verdad es que los cálculos son exactamente iguales, es lo mismo, ¿de acuerdo? Simplemente es que la otra bomba gira a otra velocidad y por tanto tendrá
tendrá otras velocidades de arrastre diferentes, pero en todo lo demás, ¿de acuerdo? Es exactamente igual, con lo cual he organizado el mismo cálculo, ni tan siquiera en este caso ya he representado ningún triángulo, ¿de acuerdo? Mira, he dicho que para la bomba 2 la velocidad de giro ahora son 900, repito lo demás igual, con lo cual esto me da una velocidad de 21,2058. Si aplicamos ahora, porque la velocidad meridiana seguirá siendo la misma, aquí lo único que va a cambiar, repito, es que como gira a una velocidad angular diferente, pues tendremos una velocidad de arrastre diferente, ¿vale? Pero la velocidad meridiana es la misma. Si aplico, de acuerdo, para el ángulo de orientación de los árabes, obtengo la velocidad azimutal teórica, igual que hemos hecho antes. Con el coeficiente de disminución de trabajo obtengo la velocidad azimutal real. Y finalmente volvíamos otra vez a aplicar, ¿de acuerdo? Con el nuevo ángulo. Y obtengo en este caso 9,534 grados. Bueno, pues lo mismo, como el ángulo original era 15, restamos y me quedaría una desviación angular de 5,466. Repito, la única diferencia que había entre una bomba y otra, entre la bomba 1 y la bomba 2 era la velocidad angular de giro y por consiguiente la velocidad de arrastre, con lo cual eso modificaba, de acuerdo, la desviación angular, ¿vale? Fijaros que en esta, que presenta una mayor velocidad de arrastre, ¿de acuerdo? La desviación angular es mayor que en el otro caso. Siguiente, dice, altura útil y potencia total consumida por cada una de las bombas. Mirad, aquí tenemos, primero, la altura útil, según la ecuación de Euler, sería la velocidad de arrastre por la velocidad azimutal real partido por g. Así que simplemente nos hemos limitado a sustituir la velocidad de arrastre de la bomba 1 o la velocidad de arrastre de la bomba 2, ¿de acuerdo? Y las velocidades azimutales reales en la bomba 1 y en la bomba 2. Con lo cual, la primera bomba obtengo una altura útil de 17,621 metros y en la otra bomba obtenemos una altura útil de 27,453. Como ya tenemos las alturas manométricas calculadas anteriormente del punto de funcionamiento, y ahora hemos averiguado las alturas útil, podemos determinar los rendimientos hidráulicos. El rendimiento hidráulico sería altura manométrica a partir de altura útil, con lo cual para la primera bomba me quedaría 0,62053 y para la segunda 0,84056. Los rendimientos hidráulicos eran necesarios para averiguar el rendimiento total de cada bomba. No sé, me lo he comido aquí. A ver, mirad. Como la potencia en el eje es densidad por G, altura manométrica del rendimiento, pues teníamos que la potencia en el eje, ¿de acuerdo? Sería, para la 1, sería el caudal que teníamos, la altura manométrica suministrada, lo único que este rendimiento no es el hidráulico, ¿de acuerdo? Aquí falta una cosa. Mirad, además del rendimiento hidráulico que acabamos de averiguar ahora, lo que acabamos de averiguar es solamente el rendimiento hidráulico, ¿de acuerdo? Teníamos un rendimiento orgánico de 0,97 y un rendimiento volumétrico de 0,95, ¿vale? Sí que está en las dos ecuaciones, es decir, esto sería 0,90, vuelvo a repetir, ¿de acuerdo? Los rendimientos eran uno 0,97 y el otro 0,95, con lo cual aquí en las ecuaciones faltarán esos dos rendimientos. Es decir, aquí sería 0,95, 0,97 0,97 y el que nosotros habíamos calculado. Todo esto en conjunto sería el rendimiento, ¿vale?
Lo he repasado, ¿de acuerdo? Se me había olvidado, ¿de acuerdo?, de colocarlo de esa manera, ¿de acuerdo? Pero sí que lo había calculado con el rendimiento total, ¿eh? Sí que estaba bien calculado, lo que pasa es que se me ha olvidado, ¿de acuerdo?, anotarlo. Digamos que aquí he copiado simplemente el rendimiento hidráulico que teníamos antes. Y aquí lo mismo, aquí sería también 0,95, 0,97 del otro rendimiento, ¿vale? Y el hidráulico, que era 0,84056, ¿vale? Pero los cálculos, repito, sí que estaban hechos con el rendimiento total, no estaban hechos con el rendimiento hidráulico. Dice, supóngase que a continuación se quiere fijar el caudal bombeado en 0,02 metros cúbicos por segundo, para lo cual se modificará la velocidad de giro de la segunda bomba. Nos pide que calculemos, primero, la altura manométrica que debe proporcionar cada una de las bombas y la velocidad de giro de la segunda bomba. A ver, repito. Lo que queremos ahora es, vamos a modificar la velocidad de giro de la segunda bomba, la que giraba de acuerdo a 900 revoluciones por minuto, que presentaba el variador, ¿de acuerdo? La vamos a modificar otra vez, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso lo que vamos a utilizar es, vamos a pasar de 750 revoluciones por minuto de la bomba 1 a una velocidad desconocida n. Con lo cual, eso sería la relación de caudales y esto sería la relación manométrica como de costumbre. Siempre es el mismo cálculo. He montado la ecuación de la curva característica, ¿vale? Sustituyendo esas expresiones y obtendríamos esto. Es decir, sería la altura manométrica de la bomba 2, que evidentemente es función de n porque no sabemos la velocidad de acuerdo a la que gira, ¿de acuerdo? Esa sería la curva característica, la curva manométrica de la bomba girando a n. Con lo cual, nosotros lo que queremos es la suma de las alturas manométricas proporcionadas por la bomba 1 y por la bomba 2 la igualemos a la altura resistente y eso me proporciona un caudal de 0,02 metros cúbicos por segundo. Es decir, queremos que el caudal que se atrasiegue en este caso es de 0,02. Fijaros que lo que estamos haciendo, de acuerdo a alguna forma, es regular el caudal que estamos traspasando de un depósito a otro. Y mediante ese variación de frecuencia, es decir, imponiendo una determinada velocidad a una de las bombas, puedo conseguir el caudal adecuado. Mira, simplemente hemos escrito la altura manométrica de la bomba 1 utilizando el caudal de 0,02. La altura manométrica de la bomba 2, que ya veis que es función, de acuerdo, de la velocidad, de n, utilizando otra vez el caudal de 0,02. Y la curva de instalación, que ya teníamos, que esto no depende, de acuerdo, para nada de las bombas, de acuerdo, la teníamos del apartado A. Bueno, pues lo mismo, la curva resistente de la instalación para un caudal de 0,02. Con lo cual, simplemente he resuelto la ecuación. Es decir, ya veis que la ecuación contiene solamente una incógnita, que sería n, y nos da que n, en este caso, valdría 625,82 revoluciones por minuto. Es decir, para que el sistema trasvase, ¿de acuerdo?, 0,02 metros cúbicos por segundo, me hace falta que la segunda bomba girase a 625,82 revoluciones por minuto. Una vez que ya tengo esa velocidad angular de giro, evidentemente, mirar, esta primera parte sería la altura manométrica de la 1, que no era función de la velocidad angular de giro, y esta segunda sería la altura manométrica 2, que sí es función de la velocidad de giro. Una nos da 18,75, la otra nos da 11,156 y por tanto hemos contestado a las dos cosas que nos pedía. Hemos calculado, por un lado, la velocidad angular de giro de la bomba 2 y hemos calculado las alturas manométricas que proporcionan cada una de las bombas en este punto de funcionamiento. Repito, eran los dos últimos apartados. Altura manométrica debe proporcionar cada una de las bombas y velocidad de giro de la segunda bomba. Evidentemente los apartados estaban desordenados, ¿de acuerdo? No me quedaba más remedio que calcular primero la velocidad de giro de la segunda bomba y después posteriormente calcular, de acuerdo, la altura manométrica que proporcionaba. Si no tenemos la velocidad angular de giro, no se podía calcular la altura manométrica de la... Bueno, se podía calcular, pero
era mucho más sencillo. Sí que se puede calcular en ese orden, pero era mucho más sencillo el planteamiento que hemos hecho, ¿de acuerdo? De todas formas, con el planteamiento lo que hemos hecho ha sido directamente, ¿de acuerdo? Resolver eh, los dos apartados, ¿de acuerdo? Con lo cual ya lo tenemos, ¿vale? Bueno, ya veis que este tipo de ejercicios lo único que tiene es que son, pues eso, son un poco larguillos, ¿de acuerdo? Tienen varios apartados, ¿de acuerdo? Aquí más que este tenía 6 apartados, habrá por ahí por algunos problemas, ¿de acuerdo? Que tiene incluso 8 y 9 apartados. Y bueno, pues hay que llevar cierta precaución a la hora, ¿de acuerdo? En fin, de leer el enunciado y de extraer, ¿de acuerdo? Los datos del enunciado, organizárselo bien para que no nos perdamos, ¿de acuerdo? Con tanto enunciado y con tanto dato, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.